Bueno, buenas, Fabián. ¿Cómo va? vas? ¿Todo bien? Hugo, Manuel, todo bien. ¿estamos listos para hoy? Listísimos Qué bueno. y contentos. Me alegro. A ver cómo Bueno, nos va. la vez pasada, ¿verdad? Habíamos dejado unas tareitas. ¿Cómo les fue? Cierto. Claro, nos fue súper bien. A mí me ha tocado leer la sección 5 del paper de Adler sobre colapso gravitacional, Ok. ¿verdad? Entonces, este paper hablaba inicialmente sobre el colapso de cascarones de luz, ¿verdad? Esencialmente, ¿verdad? Ujú. Entonces, en esta sección 5 es como el primer intento, digamos, de hacer un modelo tal vez un poco más realista. Y estudia el colapso entonces de una esfera de un fluido uniforme, ¿verdad? Y el colapso de esa esfera. De densidad uniforme. De densidad uniforme, gracias. Entonces estudia el colapso de una esfera de ese tipo, ¿verdad? Y entonces, igualmente que en el caso pasado, tenemos dos métricas, una para la parte exterior, una para la parte interior. Y como es un objeto con una simetría esférica, sigue cumpliendo el teorema de Birkhoff. Y entonces puedo tomar la geometría de la parte externa como Schwarzschild, ¿verdad? Y la geometría de la parte interna ahora va a ser pues la del fluido, que esa se modela con una métrica de Friedman Robertson Walker, ¿verdad? Correcto. Entonces, él toma que el fluido de densidad uniforme tiene una ecuación de estado que relaciona la presión y la densidad por una constante de proporcionalidad alfa, ¿verdad? Entonces, él hace todo el estudio de la geometría, ¿verdad? Tiene la métrica en ambos lados, exige que haya continuidad entre las dos, ¿verdad? En la frontera de la parte exterior y la parte interior. También calcula el tensor de energía-esfuerzo, ¿verdad? Y ve que existe el caso en el que la presión es nula y el caso en el que la presión es no nula. Para el caso de presión nula, simplemente se ve el colapso usual y normal como se veía en el caso pasado. Y para el caso en el que la presión era no nula, él ve que aparece esta tensión superficial, ¿verdad? Que en realidad lo que hacía era acelerar el proceso de colapso, ¿verdad? También habla sobre algunos otros detalles, como las distinciones entre cómo se toma el tiempo en el escenario cosmológico, que es T igual 0 es el Big Bang y después evoluciona a partir de ahí, y la diferencia que en el caso del colapso se toma T empezando en menos infinito y el colapso sucede en T igual a 0. Entonces son algunas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer los cálculos, no se puede tomar como es usual. Correcto. Bueno, muy bien. Ahí me tocaba la sección 6, que son esferas de fluidos con presión nula. Te faltó decir las coordenadas de Penleve-Gullstrand, que son las que se usan en tu caso y también en la sección 6. Claro. Entonces, digamos, el caso 5 y 6 tiene que ver con esferas de fluido, con simetría esférica. La diferencia es que en la sección 5 que vos hablabas, tienen presión, pero densidad constante. En este caso, se quita la presión y más bien se pone una densidad que puede ser variable, aunque siempre con dependencia solamente radial. Tal vez porque el caso compuesto es más complicado, entonces esto complementa el caso. En un caso se permite presión, pero densidad constante. En este caso se permite que la densidad varíe, pero la presión es cero. Eso tal vez también influenciado por el hecho de que obviamente el caso donde hay cero presión es más fácil de tratar, pero aun cuando uno ignora la presión, el daño no es muy grande, ¿verdad? En términos de colapso. Entonces los sistemas que tienen cero presión se llaman polvo, ¿verdad? Dust. Y entonces lo que él estudia son los dust balls, ¿verdad? Las bolas de polvo. Hace básicamente lo que vos decías, ¿verdad? Encuentra los componentes del tensor de energía de esfuerzo, encuentra la densidad, se monta en el análisis de la sección 3, ¿verdad? Porque tiene esa densidad variable, trabaja con geodésicas de partículas de energía cero, eso es muy importante.
mencionan ellos en algún momento que sería un poquitito más realista hacerlos con energía que no sea cero, pero que es muy engorroso los cálculos, entonces es poco lo que se pierde y mucho lo que se gana en trabajo, en no haciendo trabajo, estudiando el caso de energía cero. ¿Okay? ¿Qué más me faltó decir? ¿Qué otra cosa habíamos dicho que queríamos decir de estas secciones? Bueno, la diferencia tiene que estar clara, ¿verdad? Porque ¿cuál nos va a servir más, verdad? Correcto. ¿Por cuál vamos a empezar, verdad? Sí. Sí, ¿cuál es más parecida al caso que queremos trabajar? Porque lo que nosotros queremos hacer es agarrar el artículo de Choptwit y hacerlo de manera analítica, usando estas coordenadas que son, vamos a ver, estas coordenadas, todas estas, Eddington Finkelstein, Panevé-Gullstrand, Kruskal-Sekeres, son coordenadas que tal vez, a diferencia de las otras, de Schwarzschild, estas coordenadas son el álgebra más simple. Conceptualmente son enredadas, es al revés, ¿verdad? Las coordenadas de Schwarzschild intuitivamente son muy claras, pero el álgebra es horrorosa. Sí, es horroroso. Y en este caso el álgebra es más sencilla, desde cierto punto de vista, ¿verdad? Más sencilla, sí. Pero entonces sí hay que ya los diagramas de espacio-tiempo no van a ser muy fáciles de leer, sino que hay que desarrollar una especie de práctica de intuición que es totalmente distinta, ¿verdad? De la misma manera que un músico pues tiene que aprender un pentagrama. Bueno, este es nuestro pentagrama, digamos. Entonces es lo que tenemos que hacer. ¿Y sintieron ustedes que era más sencilla el álgebra? El álgebra es más sencilla, sí. Bueno, ¿podemos casarnos con eso? Digamos, de primera entrada, el álgebra parece ser más sencilla, ¿verdad? Perfecto. Ya el simple hecho que los fotones se muevan en la diagonal como si fuera espacio libre, ya el álgebra es más sencilla, ¿verdad? Lo que pasa es que es un poco como las transformaciones conforme de variable compleja, ¿verdad? Que uno cuando lo pasa a otro espacio se ve más sencillo, ¿verdad? Usted tiene una figura rara, usted la aplana, ¿verdad? Pero entonces ya las cosas no significan lo que uno pensaría. Pero había otra cosa, había otra cosa que creo que queríamos discutir también. No nos acordamos. En fin, ahí pueden ir saliendo. Claro, mientras vamos hablando. Sí. Ahora estaba viendo la figura y esta figura me preocupa un poco. La figura 9 en la página, digamos, 1158, ¿verdad? Es ¿verdad? Del paper de Adler. Es una figura que parece, me estoy dando cuenta, parece que tuviera como un error porque aparece la superficie de Infinite Redshift, corrimiento rojo infinito, ¿verdad? Pero aparece como que estuviera en la singularidad. Entonces, claro. Parece como que fuera un error, tal vez algo que podríamos como tarea revisarlo, ¿verdad? Y aclararnos eso, si es que es un error o que simplemente estamos entendiendo mal, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? No, y también hacer notar que este artículo que está muy bien escrito tiene ahí en la última sección, la sección 7, tiene como una lista de tópicos que se pueden estudiar y es muy interesante, ¿verdad? Claro. ¿Dónde va la información? ¿Qué pasa con la unitariedad? Censura cósmica, teoría de cuerdas, colapso en varias dimensiones, etcétera, etcétera. Bueno, el punto 7 es teoría escalar, ¿verdad? Que es un poco, nos manda en la dirección del otro artículo. Del trabajo. Creo que por lo pronto es eso, ¿verdad, Fabián? Sí, me parece que sí. Es una descripción bastante Quiero decir, buena. por ahí pueden salir cosas, pero... Sí. Bueno, mencionabas el caso conformal, ¿verdad? Que es
que ahora es muy de moda, ¿verdad? Ujú. Que ahora en la física esa visión conformal está candente, ¿verdad? Está caliente, buenísimo. Que es de los temas del momento. Bueno, tal vez entonces a mí me había quedado de tarea ver un poquito la matemática del artículo de Choptwig, Correcto. ¿verdad? ¿Se acuerdan que el punto es que necesitamos tener bien en claro dónde está la parte numérica y dónde está la parte analítica? Yo les Correcto. contaba que en este trabajo la idea es que ellos van hasta donde pueden con la parte analítica y en algún momento necesitan meter el tractor numérico, ¿verdad? Entonces yo me di a la tarea de hacer ese caso, ¿verdad? Ellos primero empiezan con una simetría esférica, ¿verdad? Entonces, pensar en que tenemos la esfera y queremos ver la métrica alrededor de la esfera. Entonces, tal vez podemos escribirla por acá para que estemos todos claros. Entonces, ¿verdad? Todas nuestras métricas son el ds cuadrado. ¿Verdad? Entonces, en este caso va a ser ds cuadrado igual a menos alfa cuadrado, donde este alfa va a ser función de r y de t, ¿verdad? De las dos coordenadas. Sí, hay simetría radial. ¿Verdad? Entonces, este va a ser el dt cuadrado más un a que va a ser función de r y de t, ¿verdad? Por dr cuadrado más aquí el caso del ángulo sólido, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es lo que vamos a llamar la simetría esférica. Evidentemente, en esta métrica está inmersa la métrica de Schwarzschild. Sí. Correcto. ¿Verdad? Entonces, para una elección particular de alfa y de a, está la métrica de Schwarzschild. Correcto. Entonces, ellos dicen lo siguiente, ¿verdad? Que una forma, aquí R es la coordenada radial, ¿verdad? Y podemos ver estos datos, los que vamos a trabajar a partir del tiempo propio de un observador central. Entonces ellos hacen la definición de esa variable, ¿verdad? Que esa le llaman una variable T0, ¿verdad? Que va a ser, es una definición de esa integración, ¿verdad? Desde 0 hasta T, de alfa, ¿verdad? Evaluado en R0 para un tiempo que es el que vamos a integrar, le llaman T tilde, ¿verdad? Por la integración en T tilde. Sí, el tiempo propio. El tiempo propio, ¿verdad? Entonces aquí dice... Para un observador que esté en el centro. Para un observador que esté en el centro. Entonces dice, bueno, ahora vamos a introducir variables auxiliares de un campo escalar. Entonces ellos van a llamar al campo escalar phi, ¿verdad? Y necesitan introducir dos variables que de alguna manera nos van a generar un juego de ecuaciones, que van a ser esas ecuaciones que tenemos ahí en 3, 4 y 5 en el artículo. Esas ecuaciones 3, 4 y 5, ellos sí, que son la derivada espacial y temporal. Correcto. Del campo físico, del campo escalar. Físico, sí. Entonces ellos dicen lo siguiente, ¿verdad? Esas ecuaciones nos sirven para encontrar el colapso gravitacional, ¿verdad? Correcto. Entonces... hasta ahí llega la parte analítica. Hasta ahí llega la parte analítica. Ellos dicen, bueno, esas ecuaciones no las podemos resolver. Metemos el tractor numérico, ¿verdad? Entonces las ecuaciones que se generan a partir del campo escalar y A y alfa, dicen necesitamos meter el tractor. Y ya a partir de ahí es numérico. Es totalmente numérico. Okay. Y ellos hablan muy general de un S que va a ser la solución, un S que va a estar parametrizado con un parámetro P, donde estas van a ser las familias de soluciones de las ecuaciones 3, 4 y 5.
Y resulta que cuando P hacen el límite, ¿verdad? Que ellos le llaman cuando el P es débil, en ese caso el espacio-tiempo va a ser plano. Y que cuando P es fuerte, ¿verdad? Tenemos un agujero negro. Si yo tengo un poco de duda, ¿qué es lo que es exactamente P? A mí a veces no me queda, vamos a ver, lo he leído un par de veces, porque dice que P, o sea, hablan del parámetro P, pero luego no aparece P en todo el resto del artículo. Correcto. Entonces uno dice, pero qué extraño, ¿verdad? O no sé. Dice, P caracteriza el strength, la fuerza de la autointeracción del campo escalar. Entonces uno podría verlo tal vez como una densidad, es como con qué fuerza se atrae a sí mismo. Entonces P grande es porque densidad grande, entonces hay atracción fuerte, y P pequeño es que es poca densidad, entonces es una forma de verlo, ¿verdad? Sí. Claro. Uh-huh. Lo que sí, ¿verdad? Ellos dicen, ¿verdad? Entonces usted tiene el P débil, Uh-huh. ¿verdad? Y vamos a llamar PD, y en medio del P débil aparece el P crítico. Le vamos a llamar P asterisco. Uh-huh. Y aquí está el P fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí el espacio-tiempo es plano, aquí es donde tenemos agujero negro. O sea, P crítico es digamos, el valor límite donde aparece agujero negro. ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Sí, ya ahí empieza a ver, deja de ser o sea, plano. Para P más pequeño no hay agujero negro. Correcto. Y a partir de ese valor hay agujero negro. Hay agujero negro. Entiendo. Ahí está la criticalidad. Entonces, ahí, digamos, cuando P vale P asterisco, habría un agujero negro de masa cero. De masa cero. Okay. Y ahí arranca. ¿Verdad? Sí. La idea es que cuando ven la masa del agujero negro, aparece universalidad. Que esa es la ecuación 12 en el artículo. Correcto. Que eso también nos interesa, ¿verdad? Es uno de los casos más interesantes. Entonces, a ver, discutamos un poquitito qué significa esa universalidad, a ver si entendemos bien. Entonces, tal vez escribir la ecuación. Sí. Para que la veamos. Esa sería voy a escribirla. Ya me estoy quedando sin pizarra. La masa del agujero negro. Proporcional a. Tiene que ser proporcional, ¿verdad? A una constante de P menos P crítico a la gamma. Ok, y entonces él dice que esa gamma es una constante universal. Okay. Una constante universal. Que es aproximadamente igual, dice, ahí verá en la página 11, que es aproximadamente igual a 0,37. Sí. Ahora vamos a ver, ¿qué significa universal? A ver, ¿qué significa universal? Universal significa que en distintos casos da el mismo resultado. Ahora, no me queda muy claro cuáles son los distintos casos. Son las soluciones. La familia S. La familia de S, ¿verdad? Podemos tener muchas soluciones de S. Los casos. Son los casos, ¿verdad? Los casos. Que en ese paper, si no me equivoco, toman un conjunto, digamos, de condiciones. Sí, de condiciones, ¿verdad? Nuevamente, eso debe aparecer del artefacto numérico. Claro. Ellos lo mencionan aquí, ¿verdad? Bueno. Sí, ahí en la tabla 1, ¿verdad? Sí. Ahí aparecen los distintos, los llama familias, y son formas de datos iniciales, ¿verdad? Es como las condiciones iniciales. Correcto. Bueno, ahí está el P. Qué interesante. Yo no encontré el P en todo el artículo, pero no me había fijado en las tablas. ¿Verdad? En la tabla 1 aparece el P. Sí. Y el P son simplemente esos parámetros que van acompañando, por ejemplo, la magnitud del campo. Ok. De acuerdo. Sí. Okay. Sí, es muy vacilón y es un poquito raro pensar que independientemente de cuál familia uno use, le va a dar el mismo parámetro universal. Sí, el mismo exponente, ¿verdad? Es un poco raro, ¿verdad? Porque
Sí, sin importar la familia que usted use, ¿Y dónde sale ese exponente? le da ese exponente. Estamos también aquí entrando en la numerología y la quiromancia, ¿verdad? Porque dice, yo no lo he leído, pero dice que Kaiser indica que esta cantidad se parece mucho a 1 entre E. Correcto. Pero eso me parece a mí mal así, ¿verdad? Es como, bueno, toda esa numerología, ¿verdad? Sí. Como dar algún tipo de valor por ser E, digamos. Sí. Sí, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, Porque tenemos que mantener la compostura, la ¿verdad? reputación, ¿verdad? El precio, Claro. ¿verdad? Sí, la ciencia no es numerología. numerología y estamos No, muy pero es largo, ¿verdad? muy, muy interesante esto, ¿verdad? Porque, vamos a ver, estamos apuntando alto, porque lo que queremos es tratar de hacer esto de manera analítica, Correcto. ¿verdad? Porque más fíjense que este chavalo lo que hace es que agarra 4 ejemplos, nada más, ¿verdad? Es decir, no sé si me explico, él agarra, a ver, si no estoy entendiendo mal, él agarra unos poquitos ejemplos, él agarra 4 ejemplos y obtiene el mismo resultado y entonces dice que es universal, pero usted podría tener clases de universalidad, ¿me explico? Usted podría tener algunas funciones que tengan ese parámetro gamma y podrías tener otras funciones que tienen el parámetro gamma. O sea, aún numéricamente, este artículo podría ampliarse en ese sentido. Sí. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cuáles coordenadas hay que usar aquí? ¿Las de PNLB o las de...? Tenemos que llegar a esa Eso hay que ver, ¿verdad? a esa conclusión, ¿verdad? Eso hay que ver. Vean que 3, esto- 4 y 5 hay que reescribirlas o sea, en las coordenadas que queramos usar, pero en principio en las de PNLB. en un principio las de Painlevé-Bourgeois. Yo siento que según la idea de Adler, ¿verdad? Está un poquito más cercano a la realidad las coordenadas de Painlevé, ¿verdad? Pues tal vez sea una buena idea utilizar Painlevé. Sí. Y probablemente, ¿verdad? Porque vean que la discusión es que si usted agarra a Schwarzschild, usted no logra encontrar criticalidad, ¿verdad? Eso es lo que menciona el artículo de Cowley, ¿verdad? ¿Cómo es? Si usted parte Schwarzschild y lo hace analítico. No llega a criticalidad. criticalidad. Nosotros queremos llegar a criticalidad. Bueno, pero si ese está en el artículo de Cowley es un problemón. ¿Por qué? No, es un problema muy, muy importante. Uno de los problemas no resueltos, sí. Por supuesto, por eso lo estamos haciendo. Yo no sabía que era tan así la cosa, ¿verdad? Y que en algún momento también tendríamos que responder esa pregunta de por qué eventualmente cambiar las coordenadas debería aparecer criticalidad de eso. Digamos. ¿Por qué aparece? Ahora, vamos a ver. Eso no sería nada raro, ¿verdad? Cuando uno agarra... Sí, hay precedentes en física. Sí, por supuesto. Porque un sistema se ve y en otro no. Sí, porque cuando usted hace cambio de coordenadas, mueve las singularidades de lugar. Entonces, ¿qué es lo mismo que pasaba? ¿Por qué vos no puedes agarrar la métrica plana y encontrar el resultado de Schwarzschild? Simplemente porque la métrica plana tiene la singularidad en un lugar donde usted no lo va a observar. Entonces, usted lo que agarra es la métrica de Schwarzschild y reacomoda la singularidad que usted anda buscando. Entonces, de alguna manera puede ser que esta otra métrica tenga la singularidad más visible, la singularidad donde ocurre este punto crítico, ¿verdad? Porque vean que la idea es que el punto crítico es donde pasamos de espacio plano a ahora tener agujero negro. Entonces no sería nada raro que por ahí esté el asunto. Correcto. Sí, sería muy interesante ver en la historia de la física casos donde una elección de coordenadas, debe haber muchos, ¿verdad? Hace que un problema, o sea, una solución simplemente no sea visible. No sea visible en un sistema de coordenadas y en otro sí. Vamos a pensar en eso. Bueno. Tenemos que dejar tareas. ¿verdad? Sí, tenemos que dejar tareas. Para la próxima. Ya, bueno, una tarea era verlo de la figura. Una tarea es verlo de la figura. Sí. Y de este paper de Choptwit, ¿qué podrá ser tarea?
Bueno, de este paper de Chopwick, siento que hay que entender bien eso de la masa, ¿verdad? De dónde sale matemáticamente que la masa es, relaciona con P, ¿verdad? Ujú. Porque hace un salto ahí fuerte, ¿verdad? De la masa del agujero negro a la, ¿verdad? Y entonces yo creo que yo les puedo ayudar con eso, ¿verdad? Puedo ver cómo se llega a la relación entre masa y P, Ok, ¿verdad? de acuerdo, y quedemos en eso entonces. Quedamos en eso, tenemos que verlo de la figura, tenemos que verlo de la masa, Ok, y ustedes se encargan de lo de la figura. sí. Me parece. Y nos vamos de en 8 entonces. Nos vemos de Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.